esta noche de miércoles. Tienes el uso de la palabra, por favor. Muy buenas noches, David. En realidad es un honor poder compartir, digamos, esta noche con ustedes. En definitiva, tenemos una amistad de muchos años en la ciudad de Huaraz. Gracias a Dios, elegimos la carrera del derecho y más aún con mucho honor hacia tu persona, ¿no? Quien es un muy buen abogado penalista reconocido a nivel nacional, es un maestro de diversas universidades y, cómo no, tener la oportunidad de poder brindarles algunas palabras, algunos comentarios, algunos apuntes, ¿no? Sobre este tema importante del archivo liminar, que en definitiva en la carrera fiscal nos sirve para de alguna otra manera disminuir la carga procesal que tenemos en trámite, ¿no? Nuevamente, ¿no? Agradezco al estudio jurídico, al Ilustre Colegio de Abogados de Tumbes, que nos da esa oportunidad de poder estar conectados en las redes sociales, en este caso por Facebook, para poder compartir esos conocimientos y de ser la oportunidad también contestar las preguntas, ¿no? De algunas personas que se encuentran presentes en las redes sociales. Muchas gracias por la oportunidad. Listo, doctor Juan Manuel, se está compartiendo la diapositiva. Cuando usted lo tenga bien, puede comenzar con su exposición. En definitiva, nos encontramos reunidos el día de hoy, en esta noche, en la ciudad de Lima, para contestar esta importante pregunta. ¿Cuándo procede el archivo liminar de las denuncias? Quien les habla ya tiene una carrera en el Ministerio Público de aproximadamente 15 años. Tuve la suerte, tuve el honor de iniciar en el Distrito Fiscal de Lima Sur cuando era asistente de función fiscal. En definitiva, cuando seguíamos las directrices de nuestros superiores, en este caso de un fiscal provincial, es el jefe del despacho, nos asignaban una serie de casos, nos asignaban una serie de carpetas que requerían de un pronunciamiento inicial, necesitaban de una calificación, pero las directrices iniciales siempre se alineaban a una apertura de la investigación. Y les estoy hablando del año aproximadamente 2008, cuando aún estaba en vigencia el Código de Procedimientos Penales del año 40. Ya sabemos que a partir del año 2021, a fines de mayo, entró en vigencia en particular en el Distrito Fiscal de Lima Sur, pero en líneas generales siempre las fiscalías o los despachos penales, las fiscalías provinciales penales en particular, ante una denuncia que se presentaba pues en un despacho, en definitiva empezábamos con una disposición o una resolución en aquel entonces de apertura de la investigación preliminar, ¿no? Y muchas veces ya durante la etapa de la investigación nos percatábamos de que esta carpeta o este caso fiscal debía, de cierto modo, debió haberse archivado liminarmente en todo caso por, eh, por ciertas cuestiones que ya lo iremos desarrollando durante esta exposición, ¿no? ¿Y qué pasaba, no? Entonces, nos recargábamos de trabajo, nos dábamos cuenta, pues, de que teníamos inmensidad de casos fiscales que eran difíciles de manejar en un primer momento. En algunos casos, inclusive, era peor la situación cuando pasaban meses o inclusive hasta años, porque anteriormente no había un control de plazos en el Código de Procedimientos Penales del año 40, y se decía, por ejemplo, a derivar la carpeta fiscal a otro distrito fiscal, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces, cuando a medida que iba pasando el tiempo, pues se iba investigando esa figura del archivo liminar de las denuncias, veíamos que era una alternativa de solución, ¿no? A este conglomerado de carpetas fiscales que abundaban en nuestros despachos fiscales a nivel nacional y dábamos cuenta, pues, de que era una alternativa de solución temprana, ¿no? Para solucionar esos casos. Si me apoyan con la siguiente diapositiva, por favor. Justamente para eh, empezar preliminarmente con el tema del archivo liminar de fondo. Primero es importante conocer, es probable que de repente nos acompañen algún personal fiscal, asistente de fiscal o algunos colegas fiscales presentes. Es importante conocer los lineamientos para la gestión de denuncias y casos. Este lineamiento fue aprobado mediante la resolución de la Fiscalía de la Nación número 2648-2018, de fecha 19 de julio de 2018. Fíjense, pues, que esos lineamientos de gestión de denuncias y casos
Tenía un objetivo, una finalidad y una justificación, que a continuación se los voy a comentar. Por ejemplo, el objetivo principal era establecer disposiciones para calificar las denuncias que permitan verificar si tiene o no un contenido penal. Por otro lado, la finalidad era o es optimizar la gestión de denuncias y casos, evitando dilaciones en su trámite. Y por otro lado, la justificación, que es la comprobación de diversos problemas en la gestión de denuncias, cuyos ingresos originan una falsa carga procesal, produce un desgaste de la función fiscal y genera una falsa expectativa ciudadana. Miren la importancia de estos lineamientos para la gestión de denuncias y casos. Pues como les acabo de comentar, hay un objetivo importantísimo que parte desde el momento en que calificamos una denuncia. Como ustedes sabrán, en un despacho fiscal recibe denuncias, no solamente de la policía, pueden presentarse denuncias de parte, o inclusive pueden presentarse denuncias verbales con un despacho fiscal si encuentra de turno. Asimismo, con toda la actualidad vigente, también se pueden presentar denuncias web, ¿no? A través de los canales del Ministerio Público o inclusive por un correo electrónico. Entonces, fíjense la diversidad de denuncias que un despacho fiscal puede recibir al día. Inclusive en algunos casos podemos recibir de 20 a 50 casos diariamente, ¿no? Y que necesariamente debemos calificarlo desde un primer momento. ¿Para qué? Para tener una estrategia de investigación a futuro. Entonces, por eso la importancia de este objetivo de calificar las denuncias. También esa finalidad, como les acabo de comentar, es de gestionar las denuncias y casos, evitando nuevamente la dilación de su trámite. Como les comentaba en tiempos pasados, abríamos investigaciones preliminares, pasaba los meses, pasaba los años y nos percatábamos que realmente debió haberse archivado eliminarmente de repente en su momento, tal vez debió haberse derivado, tal vez mereció una acumulación con otro caso fiscal, etcétera. Y eso es lo más importante, ¿no? La justificación, ¿no? Evitar una falsa carga procesal. Eh, en definitiva, si vas a tener 40 casos fiscales y de repente tienes 3 o 7 de mucha relevancia, como un caso de robo, un caso de homicidio, un caso de violación, en definitiva te va a desconcentrar la atención de los demás casos fiscales, debido a que cada caso fiscal, cada apertura de una investigación, pues requiere declaraciones, requiere actos urgentes, importantes que tienen que realizarse y tenemos la agenda copada. Como ustedes sabrán, también tenemos que participar en diligencias en sede fiscal, en sede policial y algunas audiencias, e inclusive como el Código de Procedimientos Penales, que aún está en liquidación. Entonces, generamos una falsa carga procesal y nos desgasta en definitiva en la tarea de la labor fiscal, más aún si en la actualidad hay un déficit de personal por un lado, debemos cumplir metas de producción y debido también a otros factores económicos, como el tema de la pandemia, que en un momento nos afectó, y actualmente también con el fenómeno del niño, no tenemos los recursos logísticos necesarios, ¿no? Entonces, todo eso nos va privando, entonces, y damos una falta de expectativa a la ciudadanía, como les acabo de comentar. ¿Me podrían apoyar con la siguiente diapositiva, por favor? Asimismo, tenemos lineamientos de gestión de la Fiscalía Corporativa Penal. Eh, Como les comentaba también, esos lineamientos son aprobados por la resolución de la Fiscalía de la Nación, en este caso la número 777-2021, de fecha 28 de mayo de 2021. Aquí tenemos un lineamiento rector importantísimo, que es el fin común, que es todos los fiscales y el personal administrativo son responsables del cumplimiento de las metas del despacho fiscal, trabajan en forma sinérgica para lograr la solución de casos en forma rápida y eficiente. Como les comentaba inicialmente, de nada sirve desesperarnos, ¿no? En la apertura de una investigación preliminar sin revisar minuciosamente o detalladamente la calidad de este caso, ¿no? Si realmente amerita una apertura, si realmente amerita una derivación, una acumulación, o la disposición fiscal que corresponde en el caso, ¿no? Por otro lado, también tenemos las funciones que se establecieron en estos lineamientos. Por un lado, las funciones de la mesa única de partes y atención al usuario, y por otro lado, una función importante del fiscal provincial. De un tiempo a esa parte, como les comentaba al inicio, ya no nos encontramos en fiscalías provinciales penales que trabajaban con el Código de Procedimientos Penales y, bueno, con algunos artículos vigentes del Código Procesal Penal del año 91. Ya como les comentaba, desde mayo de 2021, desde fines de mayo de 2021, se encuentra vigente el Código Procesal Penal en el Instituto Fiscal de Lima Sur y a nivel nacional también.
Entonces, el sistema de trabajo fiscal ahora nace desde una mesa única de partes. Cada Fiscalía Provincial Penal Corporativa tiene una mesa única de partes que diariamente, como les comentaba, recibe diversos casos, diversas denuncias por todos estos canales de atención que les comentaba, ¿no? O sea, de la policía, denuncias de parte, denuncias web, inclusive por carpetas electrónicas administrativas, denominadas SEA, que se conoce actualmente, pues, ¿no? En la Fiscalía, ¿no? Pero es importante esa función de la mesa única de partes, que es de recibir y registrar en el sistema informático el ingreso de denuncias e informes policiales, ¿no? Entonces, desde ese primer momento, como les comentaba, ya empieza este trabajo de la Fiscalía, ¿no? Y luego, el fiscal provincial ya de cada despacho fiscal va a recibir una denuncia y tiene una función importante, que es dirigir, diseñar y supervisar las estrategias de investigación. Entonces, como les comentaba, de nada sirve desesperarnos, emitir una disposición de apertura, si luego más adelante vamos a determinar lo contrario, ¿no? Entonces, es importante, estimados, en este punto, desde la recepción de una denuncia, delimitar a través de una buena calificación finalmente cuál va a ser el diseño y la estrategia de la investigación si el caso lo amerita. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, la investigación preliminar en el Código Procesal Penal, como les comentaba, radica importante en el artículo 65.2 del Código Procesal Penal, la investigación del delito. Como ya nosotros entendemos, como nosotros conocemos, el fiscal, en cuanto tenga noticia del delito, realizará, si correspondiere, las primeras diligencias preliminares o dispondrá que las realice la Policía Nacional. Por otro lado, el artículo 329.1 del Código Procesal Penal, respecto a las formas de iniciar la investigación, eh, describe lo siguiente. El fiscal inicia los actos de investigación cuando tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho, que revise los caracteres de delito, promueve la investigación de oficio o a petición de los denunciantes. Fíjense lo importante de esos dos artículos. Si correspondiere, quiere decir que la investigación preliminar o la investigación de un delito va a iniciar, van a ser si correspondiere. Y por otro lado, siempre y cuando haya una sospecha de la comisión de un hecho que reviste los caracteres del delito. Siguiente diapositiva, por favor. Como les comentaba, la calificación de denuncia, ¿no? El fiscal al recibir una denuncia de la cual es competente distritalmente, debe calificarla pronunciándose en relación al hecho conforme a sus facultades. Por un lado, el archivo de la denuncia, otra opción es la remisión de la denuncia y la calificación como caso, ¿no? Entonces, ya nuestro lineamiento para la gestión de denuncias y casos nos está dando esas alternativas, digamos, para la apertura o para la atención de un caso fiscal que llega a nuestro despacho fiscal, ¿no? Entonces tenemos el archivo, en este caso la denuncia, la remisión de la denuncia o calificación como caso. Justamente por eso es de que vamos a tomar este tema importante del archivo liminar. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, con estos conocimientos preliminares, entonces podemos ya centrarnos en el tema de esta exposición, ¿no? Que es el archivo liminar, ¿no? Un colega fiscal, Francisco Larcón Solís, propone ese tipo de definición, que se entiende por archivo liminar aquel archivo que se dispone de la sola lectura o evaluación de la noticia criminal contenida en la denuncia, más sus anexos si los tuviera. Eh, el glosario de términos operativos también de los lineamientos para la gestión de denuncias y casos define el archivo liminar o de plano como aquel acto por el cual el fiscal desestima con la sola denuncia o luego de haber recabado diligencias mínimas previas. Y en una opinión personal considero también que el archivo liminar vendría a ser aquella disposición fiscal que decide desde la calificación de la denuncia la no apertura de una investigación preliminar.
Entonces, fíjense de que si bien es cierto, el Código Procesal Penal taxativamente, literalmente, o no hay una sumilla que defina sobre el archivo liminar, tenemos lineamientos para la gestión de denuncias y casos en el Ministerio Público que nos da ciertas luces, nos da cierta información o ciertos parámetros para poder, durante la calificación, como les comentaba, poder determinar si el caso amerita un archivo liminar. Siguiente diapositiva, por favor. El archivo liminar, según los lineamientos para la gestión de denuncias y casos. El fiscal, en este caso, dictará el archivo liminar debidamente motivado. Acá viene justamente la pregunta que nos reúne a todos nosotros, ¿no? Cuando la denuncia no tenga relevancia penal, esa es una alternativa, los hechos sean atípicos, la acción penal se haya extinguido o no exista ninguna posibilidad material de realizar actos de investigación. Entonces, esta es, digamos, una respuesta importante que tenemos nosotros como operadores de derecho en la Fiscalía. No es necesario, por eso les comentaba, determinar todo nuevo caso fiscal a través de una apertura. Entonces, algunos fiscales, ¿no? Algunos asistentes de función fiscal, de repente que tienen la posibilidad de proyectar las disposiciones fiscales correspondientes, debido a la cantidad de trabajo que se recibe diariamente, y recuerden, pues, que tenemos que cumplir metas de producción también, aunado que tenemos un turno fiscal con detenidos y diligencias fiscales, policiales, etcétera, tenemos esta alternativa de utilizar la apertura. Entonces, pero estamos obviando el archivo liminar de saque, como se dice, ¿no? Desde un primer momento. Entonces, fíjese la importancia entonces de repente tomarnos algunos minutos desde la calificación de un nuevo caso fiscal, de una denuncia, para determinar si el hecho concreto, ya partiendo en este caso de la imputación concreta que nosotros debemos elaborar o extraer de las denuncias que nos presentan, si ese caso tiene realmente relevancia penal, si los hechos descritos de repente son atípicos, o de repente la acción penal ya se extinguió, ya prescribió ordinaria o extraordinariamente, o no exista ninguna posibilidad material de realizar actos de investigación. De repente no tenemos cámaras de seguridad, no se puede acreditar la preexistencia, de repente de los delitos patrimoniales, etcétera, como ya veremos más adelante, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Fíjense que hemos partido respecto al archivo liminar, según los lineamientos, ¿no? De gestión de denuncias y casos en el Ministerio Público. Pero también si hacemos una lectura pormenorizada del artículo 334.1 del Código Procesal Penal respecto a la calificación, podemos tener ciertas luces también de una definición de lo que es el archivo liminar. Fíjense, indica lo siguiente: si el fiscal al calificar la denuncia, fíjese nuevamente la importancia de la calificación, y ya lo está señalando el artículo 334.1 del Código Procesal Penal. Si el fiscal, al calificar la denuncia o después de haber realizado o después de realizar diligencias preliminares, considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente o se presentan causas de extinción previstas en la ley, declarará que no procede formalizar y continuar con la investigación preparatoria, así como ordenará el archivo del actuado. Esta disposición se notifica al denunciante, al agraviado y al denunciado. Entonces, debemos centrarnos en una etapa importante, que es la investigación preparatoria, pero un poquito antes, que vendría a ser la investigación preliminar. Entonces, si recibimos una denuncia nueva, valga la redundancia, debemos determinar que si desde la calificación de la denuncia el hecho o se considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente o se presenta causa de extinción previstas en la ley, ¿qué debemos hacer? Pues debemos dictar el archivo liminal. Ya nos vamos dando cuenta de que no solamente los lineamientos de gestión lo permite, sino también el Código Procesal Penal, sino que a veces nos orientamos a que ese artículo se refiere a una disposición de archivo luego de iniciar actos de investigación. Pero como ustedes se darán cuenta, nos da la opción desde que el fiscal califica la denuncia. Y es importante lo que se llama la parte final, disponer la notificación al denunciante, a la gravedad del denunciado, para que en el futuro de repente pueda presentar una queja de derecho, que ya conocemos, o la elevación de actuado pertinente, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor.
Elevación de actuados según el Código Procesal Penal, ¿no? Como les acabo de comentar, eh, nuestras decisiones que emitimos a través de un archivo son consideradas una cosa decidida, ¿no? No es una cosa juzgada como a través de una resolución judicial, ¿no? Se determina que es una cosa decidida, y el Tribunal Constitucional también ya se ha pronunciado, ha determinado también que si hubiera nuevos elementos de prueba o probatorios desconocidos en la etapa primigenia o en la etapa en que se calificaba o se investigaba, se puede reabrir la investigación, ¿no? No significa de que porque se ha emitido o se ha dictado un archivo liminar o porque se ha archivado la investigación, una cuestión de no dar lugar a iniciar o la investigación preliminar o investigación preparatoria, no significa que se pueda pedir la revisión por un fiscal superior en este caso. Si es admisible, como lo veremos a continuación. El numeral 5 del artículo 334 establece lo siguiente, ¿no? El denunciante o el agraviado que no estuviese conforme con la disposición de archivar las actuaciones o de reservar provisionalmente la investigación, requerirá al fiscal en el plazo de 5 días, importante el plazo a presentar, eleve las actuaciones al fiscal superior. Entonces, ese es otro tema, ¿no? Que actualmente con la pandemia se dejó de lado de que las notificaciones sean físicas, ¿no? Normalmente, según las reglas del Código Procesal Civil, de las notificaciones, según también el reglamento de notificaciones que existen en el Ministerio Público, en la Fiscalía, se optaba por ir a los domicilios, sean estos procesales, reales o inclusive fiscales, para dejar la disposición con la resolución de archivo en aquel entonces en los domicilios señalados. En algunas veces, en algunas oportunidades, no se les encontraba, se dejaba bajo puerta, se intentaba una primera o una segunda oportunidad para notificar válidamente esa disposición. Y luego debíamos esperar el plazo de los 5 días para determinar finalmente si se podía consentir este caso, para tener una disposición de consentimiento, o si nos presentan una queja de derecho o de elevación de actuados para que el fiscal superior pueda evaluar o pueda revisar nuestra disposición. Entonces, eso es lo que justamente nos da la posibilidad del Código Procesal Penal. Y también, por otro lado, faculta al fiscal superior, el artículo 334.6 del Código Procesal Penal, el hecho siguiente. El fiscal superior se pronunciará dentro del quinto día, podrá ordenar, se formalice la investigación, se archive las actuaciones o se proceda según corresponde. En este caso en particular, una vez de que ha pasado el plazo de los 5 días y se ha presentado una queja de derecho o se solicita la elevación de actuados, el fiscal provincial, que en este caso dictó el archivo liminar, debe elevar el caso fiscal o la carpeta fiscal a su superior, al fiscal superior, para que evalúe, ¿no? Y por otro lado, nuestro fiscal superior también tiene eh, un plazo que debe emitir su pronunciamiento dentro del quinto día. Entonces, hay opciones de que se formalice la investigación, se archiven las actuaciones que en el lenguaje de la fiscalía se conoce como que se confirma nuestra disposición de archivo o se procede según corresponda. Y es la oportunidad donde el fiscal superior nos puede ordenar de que abramos investigación. Entonces, para tener un panorama general, se presenta una denuncia fiscal a través de la mesa única de partes. Esta mesa única de partes aleatoriamente reparte las carpetas en los diversos despachos fiscales que puede tener una Fiscalía Provincial Penal Corporativa, llega a manos del fiscal provincial y este fiscal provincial debe calificar la denuncia. Si en ese momento el fiscal provincial considera de que hay causales para el archivo o para dictar el archivo liminar, emitirá la disposición de archivo liminar correspondiente. Y en la parte de la disposición de la resolución, recuerden que hay una parte considerativa, la parte resolutiva, dispondrá pues de que se dicte no, se va a abrir investigación preliminar y se dictará el archivo lineal correspondiente. Respecto de esta disposición, como les acabo de comentar, pueden plantear una queja de derecho o que se eleven las actuaciones al fiscal superior jerárquico, y ahí es donde justamente se va a dar la oportunidad de que el fiscal superior o confirme nuestra disposición de archivo liminar, o por otro lado puede disponer inclusive que se formalice la investigación, ¿no? Pero en este caso en concreto no, porque aún no se ha abierto la investigación. Entonces es más probable que el fiscal superior o confirme nuestra disposición de archivo liminar o disponga de que se abra la investigación preliminar para recabar los datos o realizar los datos urgentes y necesarios para poder esclarecer el delito de ser el caso, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor.
Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando también hay una elevación de actuados según los lineamientos para la gestión de denuncias y casos? Justamente el numeral 6.2.4.2, para ser reiterativo, señala lo siguiente. Cuando se interponga el recurso de queja, el fiscal superior verificará que la motivación, fíjense la importancia, la motivación para dictar el archivo liminar se circunscriba a los hechos denunciados y no necesariamente a los delitos señalados originariamente por el denunciante. ¿Qué quiere decir? Que básicamente el fiscal superior tiene que emitir un pronunciamiento respecto a si nuestro archivo liminar se ajusta a las causales ya comentadas y no necesariamente a los delitos que se han señalado por el denunciante. Recuerden que los denunciantes pueden denunciar un hecho en concreto, por ejemplo, Juan robó a David su celular, su iPhone, ¿no? De última generación. Sin embargo, David presenta una denuncia no solamente por delito de robo, sino por usurpación, por daños, hasta por violación sexual inclusive. Entonces, fíjese de que a veces las denuncias de parte o las denuncias pueden señalar N delitos o diversos delitos, ¿no? Eso no significa de que necesariamente tengamos que pronunciarnos por todos. Para eso está la facultad del Ministerio Público para calificar adecuadamente cada hecho en concreto y que cada hecho en concreto tenga una relevancia penal, ¿no? También el mismo lineamiento, por otro lado, también señala que cuando el fiscal superior disponga al inferior jerárquico, se refiere al fiscal provincial, diligencias destinadas a la calificación de denuncias, estas deben ser necesarias, oportunas y posibles, debiendo justificarlas, pudiendo obtenerlas en su instancia de considerarlas necesarias. ¿Qué es lo que pasa, no? En la práctica de la fiscalía, recibimos, por ejemplo, muchas carpetas fiscales contra los que resultan responsables. ¿Qué significa? De que de momento no se ha individualizado al presunto autor o al presunto cómplice de la comisión de un ilícito penal o de un delito. Pero ya al momento de que recabamos los primeros actos o por parte de la policía, de repente si es que recibió la denuncia penal o la denuncia policial, ellos hacen una inspección técnico-policial al lugar de los hechos y verifica que en el lugar, por ejemplo, no hay cámaras de seguridad. Por otro lado, el denunciante o el agraviado tampoco ha podido proporcionarnos características físicas para poder de alguna forma identificar al presunto responsable de los hechos. Entonces, si esa es una causal para poder dictar el archivo liminar, es amparado y el fiscal superior determinará en ese caso qué diligencias, a su criterio obviamente, el criterio superior, serían necesarias y oportunas y posibles y debería también justificarse para yo poder abrir la investigación preliminar. Si no fuera el caso, entonces es muy probable que el fiscal superior tendría que confirmarnos este archivo liminar. Aparentemente podría la ciudadanía indicar, pero me parece injusto, ¿no? O sea, se comete un delito, no sé, me robaron un celular y por el hecho de repente que no había cámaras de seguridad, se archivan linealmente en mi carpeta, ¿no? Pero como les comentaba, eso no quita la posibilidad de que las carpetas se puedan reabrir. Como vuelvo a comentar, nuestras decisiones tienen la calidad de cosa decidida, no tienen la calidad de cosa juzgada. Entonces, ya el Tribunal Constitucional, como les comentaba, nos da la oportunidad, y el Código Procesal Penal también lo señala, de poder reabrir la investigación. Pero, por ejemplo, si al momento, obviamente no conocíamos, no teníamos de repente un video, pero de repente a futuro cuando se perpetró este robo, de repente algún vecino pudo grabar de repente con un video o con su cámara de celular, de repente pudo grabar el hecho en sí. Inclusive hasta pudo reconocer que era un vecino del lugar o de alguna banda ya conocida, ¿no? Entonces, pero como no se conocía inicialmente, primigeniamente, y a posterior se presentaron de repente dos elementos de prueba, nos dan la posibilidad a la fiscalía de reexaminar el caso y poder reabrir. Entonces, con esto se garantiza también a la ciudadanía de que estos casos no van a quedar impunes, sino lo que se está explicando es de que es un mecanismo para que nosotros como fiscalía podamos descongestionar inicialmente, si el caso la merita, si es que hay una causal de archivo liminar, y también concentrarnos en casos de mayor relevancia, ¿no? Que en ese caso si haya pruebas y hay elementos de prueba que nos permita pues llegar inclusive a un juicio oral, ¿no? Que ese caso no se nos caiga a futuro. Siguiente diapositiva, por favor. Este artículo 424 del Código Penal también es, digamos, genera preocupación en el Ministerio Público, ¿no? La omisión del ejercicio de la acción penal
y el archivo liminar en este caso en particular voy a comentarle, ¿no? El artículo 424 del Código Penal establece lo siguiente. El fiscal que omite ejercitar la acción penal será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Entonces, fíjense de que probablemente eh, una persona podría considerar de que un fiscal está cometiendo un delito en este caso, ¿no? Doctor, usted no está abriendo una investigación preliminar, puede presentarse un abogado, puede presentarse un recurrente, un denunciante, un ciudadano de a pie, y exigir, ¿no? De que toda denuncia amerite que se disponga la investigación, que la apertura de la investigación preliminar, en su momento que se formalice la investigación preparatoria, pasamos a la etapa intermedia, y de repente llegamos a un juicio oral, ¿no? Y se pueda de repente lograr una sentencia condenatoria, ¿no? Pero fíjense todo este camino que tenemos que seguir. Pero ello no significa de que porque no se abrió la investigación o no se dispuso inicialmente que se abra la investigación o no se quita la acción, no se ejercita la acción penal pública en este caso, los fiscales estaríamos incurriendo en ese delito. ¿Por qué? Porque la omisión existe cuando el fiscal omite pronunciarse sobre la denuncia. O sea, si el fiscal no se pronuncia, podría incurrir en este delito. Pero como les mencioné inicialmente, al emitir una disposición motivada, mediante el cual disponemos dictar el archivo liminar, no habría por qué temer o incurrir en la comisión de este delito, ¿no? Mientras que a través del archivo liminar, si hay un pronunciamiento, como les acababa de explicar, una disposición fiscal, cuando se cumplen las causales para entrar al archivo liminar. Entonces, realmente en el Ministerio Público, no todos los colegas en realidad optan por dictar el archivo liminar. Algunos prefieren, en realidad, abrir todos los casos fiscales que llegan, prefieren abrir la investigación preliminar. Ya en el transcurso de la investigación, de repente emiten una disposición de archivo, o de repente una disposición de acumulación, o de repente una disposición de derivación. Pero ya hemos visto nosotros en la práctica fiscal de que esos mecanismos no nos sirven porque nos acumulamos de trabajo, hay un desgaste fiscal y lo peor aún es de que eh, nos desvinculamos de casos que requieren mayor relevancia, casos mediáticos, casos emblemáticos, donde requiere el esfuerzo de todo el aparato fiscal, de todo el equipo fiscal, ¿no? Conformado por agentes de función fiscal, asistentes administrativos y fiscales, ¿no? Entonces, pero si tenemos estrategias definidas desde un inicio, fíjense que podemos ir descongestionando y podemos tener una labor fiscal de calidad, una labor fiscal óptima, ¿no? Eficiente, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ya con estos conocimientos preliminares de lo que viene a ser el archivo liminar, tenemos ciertos casos prácticos en los que podemos aplicar. En los accidentes de tránsito, por ejemplo, ¿no? Me refiero a accidentes de tránsito, obviamente, donde solamente haya habido o haya existido daños materiales, ¿no? Entonces, hay una colisión de dos vehículos, por ejemplo, uno estaba distraído de repente con el celular, o de repente pasó rápidamente la luz roja o qué sé yo, pero solamente hubo una colisión de daños materiales, o como la policía de RIMAC, hubo un besito nada más, ¿no? Entonces, ambos conductores descienden del vehículo, pero uno de ellos decide acercarse a la fiscalía, decide acercarse a la policía a través de los canales web, interponer su denuncia por daños, ¿no? Que ya lo conocemos, que se encuentra en el artículo 205 del Código Penal. Probablemente un fiscal, por la premura de tiempo, de repente no lo califica rápidamente y dispone la apertura. O sorpresa, durante la investigación se va a dar cuenta de que estamos hablando de un daño culposo y que por el sistema de números clausus, pues no tenemos un daño culposo en nuestro Código Penal. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el fiscal en su momento? Va a tener de qué emitir una disposición de archivo. Cuando tranquilamente, desde el momento que calificó o recibió la denuncia, debió haber dictado un archivo liminar, porque en este caso, pues la conducta es atípica o no tiene relevancia penal. ¿Ok? Otros casos, por ejemplo, que se pueden dar son de las ventas a través de las redes sociales, ¿no? Eso abunda mucho, ¿no? Somos víctimas de estafa, entre comillas. Nos ofrecen un celular, un iPhone de última generación, nos ofrecen, no sé, un PlayStation, ya no 5, de repente 10, pero de repente a través de las redes sociales, Marketplace, por ejemplo, lo ofertan, ¿no? Lo ofertan de repente a un precio módico, a un precio económico, tal vez, y decidimos adquirirlo.
pero no tomamos las previsiones. Optamos por hacer el depósito de inmediato, o ni siquiera el 50%, o ni siquiera nos percatamos o hacemos una revisión por las redes sociales para ver si este vendedor realmente tiene otras denuncias por estafa, tal vez, o de repente si hay cierta seguridad jurídica de tener un contrato con esa persona, ¿no? Entonces, optamos, compramos, y a veces no solamente compramos uno, no compramos tres, cuatro, cinco, de repente guiados por la ambición. Yo, sorpresa, eh, no recibimos el producto adquirido a través de las redes sociales, o hacemos una compra y no tomamos esas previsiones, ¿no? Entonces, podríamos también optar por un archivo eliminar, por supuesto, ¿no? Justamente hace unas semanas tuvimos una sesión importante con el maestro David Rosales respecto a la imputación objetiva y también una imputación a la víctima en estos casos. Entonces, justamente debatiendo en clase dimos la importancia de poder aplicar el artículo 20.10 para determinar la exclusión de la responsabilidad penal, por ejemplo, en esos casos. Entonces, en estos casos en particular, obviamente, tenemos que motivar, ¿no? Tenemos que motivar el por qué esa persona de repente no fue engañada y motivar en una disposición de archivo eliminar si realmente pues, podemos dictar el archivo. Otro caso en particular también puede ser el hurto sobre vehículo, ¿no? Esto es muy común en la ciudad de Lima, de repente en provincias. Nos vamos a un mercado, nos vamos a un supermercado, nos vamos a la casa de los familiares y a veces no hay un estacionamiento en la vía pública, ¿no? Dejamos estacionado el vehículo, la vía pública muchas veces, retornamos después de unas horas o tal vez de unos minutos y ya no aparece. Presentamos la denuncia policial, la policía, si tenemos suerte, viene de inmediato, hace una inspección técnico-policial, ¿no? Verifiquen el lugar, si hay cámara de seguridad, si hay testigos, no lo tenemos, entonces, como no hay la probabilidad, en este caso, de poder tener indicios o sospechas de un delito, también podemos optar por una disposición de archivo liminal. Eh, Actualmente también ya tenemos los robos sobre celulares, ¿no? Que ya vendría a ser un agravante. Hace poco también hay una modificatoria sobre el particular, eh, sobre el robo del celular en particular. De la misma forma, ¿no? De repente uno va transitando a altas horas de la noche, sale de la discoteca, sale del trabajo, va por la vía pública y es víctima de robo, ¿no? De repente a mano armada, de repente descendiendo de una moto lineal, que dicho hecho también es una agravante actualmente también, es una moto lineal para producir o perpetrar un robo. Pero también tenemos esta situación, ¿no? Que viene la policía, hace una inspección técnico-policial, o de repente si no lo hubiese, hacemos una inspección fiscal, acudimos al lugar de los hechos con la inmediatez posible, y también indagamos, verificamos, y no hay cámara de seguridad, ni tampoco en las viviendas, tampoco de la municipalidad distrital del lugar. eh, no hay testigos, no tenemos mayores herramientas entonces para poder abrir una investigación preliminar. Entonces, también podemos dictar en esos casos el archivo liminal de ser el caso, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. También en los casos de la excusa absolutoria, por ejemplo, ¿no? Recuerden de que el artículo 208 del Código Penal establece, ¿no? Que hay una excusa absolutoria cuando hay hurtos, por ejemplo, perpetrados entre familiares, ¿no? Entre padre e hijo, ¿no? Siempre y cuando, valga la redundancia, no amerite o no haya sido un contexto de violencia familiar. Como ustedes sabrán, ya en el Ministerio Público hay diversas fiscalías especializadas, no solamente para casos de corrupción, sino también para casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Entonces, se ve continuamente, ¿no? Que presenta, por ejemplo, una denuncia por maltrato físico, por ejemplo, que ya conocemos nosotros el artículo 122b, es el delito de agresiones contra la mujer o los integrantes del grupo familiar, y primigeniamente, por ejemplo, se presenta ante esas fiscalías especializadas. Pero durante la investigación preliminar, si es que ellos deciden abrir investigación preliminar o de repente emiten un pronunciamiento en ese contexto, determinan de que hubo de repente una violencia patrimonial y la violencia patrimonial no lo atienden estas fiscalías especializadas. Netamente ellos ven violencia física o violencia psicológica o violencia sexual, que será el caso, ¿no? Pero el tema de la violencia patrimonial no lo ven. O sea, al advertir, por ejemplo, de que hubo la sustracción de dinero por parte de un padre o un hijo, remiten copias o derivan en todo caso a la carpeta o el caso fiscal a la Fiscalía Provincial Penal Corporativa, ¿no? Entonces, el despacho que reciba esta carpeta o este caso, ¿qué podrá determinar? Abrirá investigación por hurto,
de repente, como el artículo 2 del Código Procesal Penal lo faculta, los convocará a una audiencia única de juez reparatorio, probablemente, ¿no? Pero si califica el caso, determinará de que hay una excusa absolutoria. ¿Por qué? Porque ya la Fiscalía Especializada ya determinó de que no hay un contexto de violencia familiar, de repente. Entonces, me apoyo de esa disposición, de ese pronunciamiento, y fácilmente puedo editar un archivo lineal también en estos casos. O de repente, Pedro se presenta a la fiscalía de turno y denuncia a Pablo porque, no sé, hizo de repente maltrato o abandono de una mascota, de un animalito, ¿no? Entonces, entramos a la ficha RENIEC. Es importante siempre identificar plenamente a las partes, eh, la parte imputada, la parte agraviada, la parte denunciante. Entramos a nuestro sistema, emitimos la ficha RENIEC y, oh sorpresa, tiene ya la condición de fallecido. Entonces, no tiene sentido, carece de sentido abrir una investigación preliminar porque ya hay una muerte del imputado y el artículo 78 del Código Penal habla de la extinción de la acción penal en este caso. Del mismo modo, por ejemplo, no sé, se presenta en el caso de de la prescripción de la acción penal, que está en el mismo artículo 78 del Código Penal, presentan una denuncia por homicidio, ¿no? Que habría ocurrido en el año 81. Entonces, y de repente lo está configurado en homicidio simple, ¿no? En el artículo 106 del Código Penal. Pero ya en la fecha ya han transcurrido más de 40 años, sí, ¿no? Ya casi nuestra edad, ya, al igual que David, casi 42 años. Entonces, ya había prescribido, inclusive ordinariamente, ya la acción penal, y extraordinariamente también probablemente, ¿no? Entonces, fíjense que con estos casos prácticos, estimados y estimadas, podemos determinar, dictar el archivo liminar desde la etapa de la calificación, ¿no? Y evitar, en este caso, pues una apertura de la emisión preliminar. Siguiente diapositiva, por favor. Y para terminar, estimados, quería compartirles estas conclusiones, ¿no? Que es lo que deseo, ¿no? De que de repente puedan reflexionar, ¿no? El personal del Ministerio Público, de repente la ciudadanía, también entendernos un poco en las labores que realizamos a diario, ¿no? El archivo liminar será posible cuando la denuncia no tenga relevancia penal, recordemos ello, los hechos sean atípicos, la acción penal se haya extinguido o no exista ninguna posibilidad material de realizar actos de investigación. Importantísimo para dictar el archivo liminar. Y por otro lado, es importante reflexionar sobre lo siguiente, ¿no? Una aplicación racional y objetiva del archivo liminar permitirá la descarga procesal y el cumplimiento de metas, ¿no? Como ya les explicaban al inicio, todos los impactos fiscales a nivel nacional tenemos metas de producción que conseguir, ¿no? Y algunas de estas se consiguen justamente a través de los archivos y también de las sentencias condenatorias que se obtienen, ¿no? Recuerden de que no todo necesariamente en la fiscalía termina en archivo, ¿no? También recuerden que tenemos otros mecanismos de solución de plano, de edición de plano, como es el acuerdo reparatorio, o denominado el principio de oportunidad también, o también a través de la terminación anticipada. Entonces, fíjense, estimados y estimadas, la importancia del archivo liminar y espero, pues, ¿no? De que ese aporte humilde, esos comentarios como fiscal, nos sirvan, ¿no? Para reflexionar y de alguna otra manera, pues, entenderlo en la calificación de las denuncias que llegan a diario en nuestros despachos fiscales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel, muy amable, realmente bastante interesante cada uno de los aspectos que has ido comentando esta noche. En esta parte, conforme la dinámica de estas exposiciones que pretendemos nosotros llevar adelante y ofrecer naturalmente a quienes siguen nuestra página, nuestra actividad, hay una pregunta que plantea el señor Estefano Alois para ti. Te pide si pudieses explicar un poco más en relación con las metas de producción y su relación con el principio de objetividad, si es que existe o no existe una afectación a este último. Gracias por la pregunta. En definitiva, si hablamos del debido proceso, por un lado, este no se afecta, ¿no? Porque el archivo liminar se encuentra, pues, facultado, se encuentra establecido no solamente en el Código Procesal Penal, sino también en los lineamientos de gestión de casos y denuncias del Ministerio Público. Entonces, por ahí empezaríamos indicando de que la objetividad existe, por supuesto, ¿no? Tenemos causales que definen cuando el archivo liminar procede.
Y respecto a las medidas de las metas de producción, en definitiva, cada presidencia y desde la Fiscalía de la Nación a nivel nacional ha establecido que cada distrito fiscal deba cumplir sus metas de producción. Es indiferente, como les digo, si esas metas de producción se consiguen a través de archivos liminares, a través de sentencias condenatorias, como les indicaba, acuerdos reparatorios en casos de principios de oportunidad o terminación anticipada. Entonces, en concreto, considero yo de que si las metas de producción objetivamente vulnerarían la objetividad o el debido proceso, considero que no, porque está reglamentado conforme a ley. Conforme. La siguiente, Juan Manuel, aprovechando tu vasta experiencia en el tema de tu labor tan importante y ciertamente de digna de reconocimiento en el Ministerio Público, tú has mencionado acerca de unos criterios para la definición, para la calificación de la denuncia. ¿Cuáles debiesen ser esos criterios a considerar desde tu experiencia o en todo caso, cuáles son esos criterios que mayoritariamente un representante del Ministerio Público debe de tomar en cuenta al momento de calificar la denuncia? Pero en definitiva, como defensores de la legalidad, siempre debemos actuar con objetividad, ¿no? A veces se considera que nosotros, como defensores de la legalidad, necesariamente debemos ejercer la acción penal pública en todos los casos. Eso en definitiva no es así, ¿no? Si somos defensores de la legalidad, deberemos velar por aquellos detenidos, si realmente fueron detenidos en flagrancia o no, si realmente ameritan estar detenidos, amerita que se vulneren sus derechos, en este caso de libertad de tránsito, pero variar la situación jurídica, por ejemplo, de un detenido no significa que no seamos defensores de la legalidad, al contrario, ¿no? Nos remitimos a la Constitución Política del Perú. Pero en este caso en particular a tu pregunta, considero de que desde la etapa de la calificación, el fiscal ya tiene que determinar esos tres parámetros como te comentaba en el inicio de la exposición, ¿no? Necesariamente no debemos emitir en todos los casos una investigación preliminar. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces en concreto? Calificar adecuadamente los casos para determinar dos puntos en concreto. Si este caso, por ejemplo, debe remitirse a otro despacho fiscal por competencia, o, por ejemplo, si este caso debe emitirse un archivo liminar, si es que cumple con las causales que ya están establecidas en el Código Procesal Penal y también en los lineamientos de gestión de nuestros casos, ¿no? Bien, en relación con otro punto que tomabas en cuenta, mencionaste que este mecanismo, que es el archivo liminar, implica pues el descongestionamiento, pero también dijiste algo que para el ciudadano a pie podría de repente no tomarlo no necesariamente bien. Dijiste para enfocarnos a casos de mayor relevancia. ¿Cómo hacer para que el ciudadano que hace su denuncia y que vía archivo liminar esta denuncia es descartada, no sienta en todo caso que se le está afectando su derecho y o también evitar que ustedes sean pasibles de algún tipo de denuncia por omisión de funciones? Muchísimas gracias por la pregunta. Es importante determinar lo siguiente, ¿no? Lastimosamente, la ciudadanía no ha estudiado derecho y considera de que todas las denuncias o toda situación o toda controversia es materia de denuncia y el Ministerio Público debe resolver. Entonces, ese punto en concreto genera que la ciudadanía acuda en masa, por así decirlo, al Ministerio Público, cuando tenemos juzgados de paz letrado, tenemos juzgados especializados de repente en materia civil, en materia laboral, donde pueden solucionar sus controversias. Entonces, si emitimos una disposición de archivo liminar debidamente motivada, orientamos al ciudadano de que el caso concreto que nos ha planteado tiene relevancia penal o no, por un lado. De repente, esta controversia o este problema en concreto que nos plantea tiene relevancia, no tiene relevancia penal, pero se puede solucionar en la vía extrapenal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las estafas, por ejemplo, eh, no sé, acudir de repente a Vía El Salvador, donde están las tiendas de muebles, adquirí de repente un juego de muebles para mi departamento, compré o pagué de repente el monto respectivo, pero incumplieron, o sea, incumplieron el contrato. Entonces vienen corriendo a la fiscalía y plantean una denuncia por estafa. Me ha engañado, no ha cumplido con entregarme los muebles a tiempo. Pero si nosotros hacemos una lectura pormenorizada, hacemos o planteamos una imputación concreta, nos damos cuenta de que aquí simplemente hay un incumplimiento contractual, un incumplimiento civil. Entonces, estas orientaciones, en definitiva, tienen que motivarse en la disposición de archivo liminar. No es solamente
plantear la disposición de archivo por los hechos imputados y a criterio, pues, digamos, subjetivo por parte del fiscal determinar si pasa el filtro o no pasa el filtro para abrir una investigación preliminar. No. Si cumple alguna de estas causales, como les comentaba, podemos optar por el archivo liminar y, obviamente, si esa disposición que es motivada por nosotros no convence, entre comillas, al ciudadano, él puede presentar una queja de derecho, ¿no? Somos pasibles a que una instancia superior pueda revisar nuestras decisiones, por supuesto. Pero lo que sí me importaba de repente era aclarar de repente a los colegas de que no en todos los casos, por emitir una disposición de archivo liminar, estamos cometiendo este delito. ¿Por qué? Porque estamos emitiendo un pronunciamiento. El problema es no pronunciar. Si no nos pronunciamos, considero de que sí estaríamos cumpliendo de repente el elemento subjetivo del tipo penal en son de funciones. Correcto, muchas gracias. Y bueno, la última pregunta. Entonces, a partir también de la diapositiva que presentaste resaltando estos aspectos en negrita del tema de la calificación de la denuncia, este tema del archivo liminar, uno podría pensar, es propiamente o proviene en exclusiva o tiene como fuente los lineamientos de gestión. Sin embargo, en puridad no es tanto así porque si leemos bien el Código Procesal Penal, entre líneas e incluso aquellas cosas que a veces damos por sobreentendidas, vamos a ver que ya esta es una cuestión que el propio legislador penal ha establecido en la normativa procesal. ¿Es correcto esta apreciación? Un comentario así porque la verdad, nosotros en el Distrito Fiscal de Lima Sur y en diversos distritos fiscales tenemos diverso personal, equipo fiscal que está conformado por asistentes y fiscales, y algunos consideran que el archivo liminar no existe. Imagínate. Entonces, ¿por qué el archivo lineal no existe? Porque nos remitimos al Código Procesal Penal, de repente lees todas las sumidas y por ningún lugar lo vas a encontrar, o sea, taxativamente como te explicaba. Pero como acabas de esclarecerlo o aclararlo, cuando hacemos una lectura de los artículos que presenté en la exposición, sí señala, ¿no? Nos da la opción desde el momento de calificar la denuncia, por ejemplo, y para cuando vamos a una investigación preliminar, por ejemplo, cuando haya sospecha, ¿no? De un delito. Entonces, ¿por qué hacía este comentario? Porque algunos fiscales o algunos asistentes consideran de que el archivo liminar no existe, entre comillas, pero en algunos casos también por un desconocimiento de estos lineamientos. Te comentaré, estimado David, de que muchos asistentes en las diversas convocatorias están entrando al Ministerio Público. Hay diversas convocatorias anuales, mensuales inclusive, pero desconocen todos los lineamientos, directivas que existe el Ministerio Público, ¿no? Entonces, de repente consideran de que entrar a trabajar en una fiscalía es solamente, pues, coger el código penal, no lo cherry a la editora, pero desconocen, ¿no? Las directivas, los lineamientos, entonces solamente se basan, pero el Código Penal dice, pero el Código Procesal Penal dice, ¿no? O inclusive hasta cuestionan la prisión preventiva, no solamente la prisión preventiva habla de tres presupuestos, sino cinco, como la casación Moquegua, ¿no? Entonces, a veces la lectura, como lo acabas de comentar, nos nutre, ¿no? Y las experiencias, compartir información en el equipo de trabajo fiscal nos ayuda a elegir o a determinar mejores decisiones a futuro, ¿no? Muy bien, en esta parte te pediría una reflexión final sobre el tema, sobre lo que quisieras expresarte libremente para poder ya concluir con la sesión. Gracias. En definitiva, ¿no? Me dirijo en este caso a los fiscales, al equipo fiscal conformado por fiscales de ejecución fiscal, eh, a convencerlos, ¿no? De que debemos reflexionar en el archivo liminar, ¿no? Que en realidad el archivo liminar no amerita o no significa de que vulneremos el debido proceso o que no se emita justicia de primera mano, ¿no? Considero que el archivo liminar, al contrario, ¿no? Nos permite, ¿no? Reducir la descarga procesal que ya la tenemos alta y nos permite de mejor forma atender casos de mayor relevancia, ¿no? Casos emblemáticos y ponerle todo el punche, ¿no? Y poder obtener una sentencia condenatoria, que es lo que esperamos, ¿no? Entonces, mi reflexión sería en todo caso también para la ciudadanía de que no teman en que el Ministerio Público se encuentra centrado, se encuentra capacitado, ¿no? En resolver los casos, pero en definitiva no todos los casos o no todas las controversias se van a solucionar a través de la vía penal, ¿no? Entonces, mientras emitamos una disposición motivada,
creo yo que la ciudadanía estará a gusto, y si no, puede plantear una queja, una revisión, una elevación de todos ante un superior. Entonces, en líneas generales, considero que el archivo liminar es una figura que nos permite descongestionar la alta carga procesal que tenemos en la Fiscalía, y solamente te aseguro que nos tomará unos minutos cuando tenemos una denuncia fiscal al momento de su calificación. Juan Manuel, muchísimas gracias. Ha sido muy esclarecedor, ha sido muy importante, también muy interesante haberte escuchado. Muchos seguramente hemos aprendido en realidad cosas que no teníamos muy en cuenta y realmente el agradecimiento en principio por tu tiempo, por tu disponibilidad. Sabemos del trabajo que tienes ahí en Lima Sur como fiscal y te agradezco realmente por haberte dado este espacio de tiempo para poder compartir con nosotros y con y todas las personas que se han conectado esta noche. Mi agradecimiento a nombre del Centro de Estudios del Estudio Jurídico Rosales Artica Abogados y naturalmente también a nombre del Colegio de Abogados de Tumbes en la persona de su señor decano, el señor Johnny Peña Vinces. Al público, muchísimas gracias por estar presentes en esta sesión número 2 y los invitamos a seguir en nuestras redes sociales. El video también será colgado en nuestra página de YouTube para quienes no llegaron a entrar al inicio de la conferencia y los invitamos a seguirnos en nuestras páginas de redes sociales para conocer nuestras próximas sesiones. Muchísimas gracias con todos y que tengan, con todos y todas y que tengan una bonita noche. Gracias, Juan Manuel. Nos vemos. Muchísimas gracias, hasta la próxima oportunidad. Encantado de poder encontrarnos en este espacio. Cuídense. Gracias.